No sabéis la felicidad que me produce probar un AMG de la década del 2000. Y es que yo creo que las marcas a día de hoy han perdido el norte a la hora de fabricar coches pasionales y con personalidad, bien sea por culpa de ellas o por culpa de las normativas de emisiones. Pero esto es un coche pasional y con personalidad. Gracias a un motor 6.3 atmosférico, tracción trasera y pocas ayudas a la conducción. Y todo ello envuelto en uno de los diseños más espectaculares que jamás han salido de la firma de la estrella. Sin duda, este Mercedes SL63 AMG de la generación R230 es uno de los coches más espectaculares que todavía podemos comprar a día de hoy. Le damos las gracias a Autos Barceló, concesionario multimarca en Murcia, por dejarnos probar el coche. Esto es Top Drivers y hoy probamos el Mercedes SL63 AMG. Esta quinta generación del SL estuvo a la venta entre 2001 y 2011, aunque en 2008 recibió un restyling que afectó principalmente a su diseño. Antes del restyling, si os acordáis, tenemos el característico bifaro y después del restyling tenemos este faro más estilizado, y también afectó a su gama de motores, porque antes teníamos la versión 55 AMG, que era un 5500 sobrealimentado por un compresor, y ahora tenemos un 6300 y atmosférico. Muchos cambios para ser un restyling. No me negaréis que el diseño de este SL es absolutamente espectacular. Bueno, os tengo que decir que yo reconozco que soy un enamorado del SL, pero es que si miramos el Porsche 911 997, la generación que se estuvo vendiendo a la vez que este SL63 AMG, a mí estéticamente me gusta más este. Sobre todo tras el restyling que, como os digo, en 2008 perdió el bifaro y se incorporaron estos faros más estilizados. Tenemos también una nueva calandra con la estrella de grandes dimensiones, y si os fijáis tenemos el paragolpes sobredimensionado y en forma de pico. Este pico que luego fueron adquiriendo otros modelos de la marca de la estrella, como por ejemplo el Clase E W211. Fijaos en el lateral que tenemos llantas de 19 pulgadas, pero lo más interesante, tenemos frenos de disco de 360 milímetros en el eje delantero con pinzas de 6 pistones, y en el eje trasero tenemos discos de 330 milímetros con pinzas de 4 pistones. Bueno, este coche es una auténtica barbaridad lo que frena. Tenemos también muchas entradas de aire, la inmensa mayoría son reales. Esta entrada de aire es real, aquí la tenéis. Estas entradas de aire del capó para refrigerar mejor el motor también son reales. La única que es falsa es esta que tenemos detrás del 63, esta es falsa. Y ahora si nos vamos a la parte trasera, también una parte muy espectacular del coche. Tenemos un spoiler encima de la tapa del maletero, tenemos 4 salidas de escape completamente reales. Muchos AMG actuales no tienen ni siquiera salidas de escape reales, aquí tenemos 4 irreales. Un difusor que no tiene función aerodinámica, pero que le da un toque mucho más deportivo al coche, y en general, como os digo, una estética espectacular la de este SL. Como os decía antes, las entradas de aire del capó son completamente reales. Esta está destapada y esta está tapada, pero la podemos destapar para aumentar la refrigeración del motor en caso de que lo necesitemos. El código motor es M156E63, por si queréis buscarlo. Y suena como tiene que sonar un auténtico V8 atmosférico, y que también se diferencia bastante de cómo sonaba el anterior 55 AMG, porque estaba sobrealimentado por un compresor. Así que, como hemos tenido la suerte de probar ambos coches en el canal, vamos a ver la diferencia de sonido entre uno y otro motor. Este motor V8, como os vengo diciendo, es atmosférico, está construido íntegramente en aluminio, tanto el bloque como la culata, y, ojo, son 6.208 centímetros cúbicos de cilindrada. Ahí es nada, desde luego, un motor de otra época en la que Mercedes llamaba a sus motores por su cilindrada. Este es un 63 AMG 6.3, porque este motor es un 6.208 centímetros cúbicos. Pasa de 6.200, por eso 63 AMG. Maravilloso. Cifras de este motor: 525 caballos y 630 Nm de par a 5.200 revoluciones. Y prestaciones: tenemos una aceleración de 0 a 100 en 4,6 segundos y una velocidad máxima, como siempre, limitada a 250 km/h. El precio de este coche cuando salió al mercado era de 170.000 euros, ahí es nada, pero es que en esa época el SL era lo más caro y lo mejor que tenía Mercedes en su gama. Bueno, lo que me llama la atención es que a día de hoy
Estos coches, el 63 y el 65 AMG, que es un V12, no pierden tanto valor como los 55 AMG, que sí que son coches que ya están más depreciados, pero este 63 sigue teniendo un valor muy alto en el mercado de segunda mano, siempre teniendo en cuenta del año que es este coche, que ya es un coche que tiene 14 años. Bueno, en Autos Barceló, el concesionario donde nos lo han dejado, tienen esta unidad a la venta a un precio de 52.900 euros. Así que, como siempre os digo, si estáis interesados en comprar este coche o en cualquier otra unidad que os pueden traer completamente a la carta, no dudéis en poneros en contacto con nosotros a través de las redes sociales. En el interior de este SL es quizá donde menos cosas cambiaron tras el restyling. Sí que tenemos un volante totalmente nuevo, el diseño está achatado, ligeramente achatado por la parte inferior, y sobre todo tenemos levas de cambio en vez de pulsadores. En el anterior 55 AMG eran unos botones detrás del volante y aquí tenemos unas levas de cambio además bastante grandes y, no sé si lo escucháis, pero de aluminio. El cuadro de instrumentos también es ligeramente distinto, me parece precioso. Estos cuadros de instrumentos a mí me gustan muchísimo más que un cuadro de instrumentos actual completamente digital. Bueno, yo soy más analógico que digital desde luego y no soy tan viejo. Ojo, no me llaméis viejo que no soy tan viejo. Bueno, ¿cómo arrancamos este SL? Pisamos el freno y fijaos que aquí tenemos el Start Stop Engine. Lo pulsamos y sucede la magia, se arranca el V8. Otra cosa que sorprende, la calidad y ajuste de materiales, como siempre os digo, en Mercedes en esta época es bastante mejor que en la época actual. Bueno, fijaos el salpicadero aquí completamente forrado de cuero, maravilloso, esto es cuero real. Tenemos fibra de carbono en toda la consola central, también en las puertas, fibra de carbono. Tenemos estos asientos espectaculares que recogen muy bien el cuerpo, evidentemente son muy deportivos. Tenemos el Air Scarf, esta salida de aire que cuando vamos conduciendo en invierno nos proporciona aire caliente para tener un habitáculo muy aclimatado, como os digo, cuando estamos conduciendo en invierno con la capota quitada. En definitiva, un interior de muchísima calidad y en el que también tenemos tecnología para ser un coche de 2008. Y esa tecnología se resume en estos botoncitos que tenemos alrededor de la palanca de cambios. Vamos a empezar. Por ejemplo, tenemos modos de conducción. Fijaos que tenemos modo Comfort, Sport, Sport Plus y Manual. En el modo manual es cuando utilizaríamos la caja de cambios en modo completamente manual con las levas. Tenemos suspensión neumática en esta unidad, por lo tanto tenemos diferentes configuraciones de la suspensión. Aquí lo tenéis, suspensión Comfort o Sport. Podemos regularla, la dureza de la suspensión. Tenemos aquí este botón AMG que nos pone directamente todos los parámetros en su posición más deportiva. Y fijaos que tenemos aquí esta ruletita. ¿Esto qué es? Bueno, pues esto es el control de crucero adaptativo, el Distronic Plus que llama Mercedes. Aquí podemos regular la distancia que queremos que deje con el coche que nos precede. Como os digo, un coche que, aunque es deportivo, aunque tiene una apariencia muy deportiva, pero también tiene tecnología y es un coche perfectamente utilizable, ojo, en el día a día, porque la posición de conducción es tremendamente cómoda. Es un coche que os aseguro que os encantaría conducir a diario. Bueno amigos, ya estamos a los mandos de este SL63 AMG y vamos a empezar la prueba de conducción como siempre hacemos últimamente por medir la aceleración de 0 a 100. Vamos a ir poniéndonos el cinturón de seguridad y arrancar el coche y mientras tanto os comento un par de cosas. Bueno, este coche hace el 0 a 100 en 4,6 segundos, que es una décima más lento de lo que lo hacía el anterior 55 AMG, la última versión de 517 caballos. Y es que este coche es en concreto 10 kilos más pesado que el anterior 55 AMG. Este 63 AMG pesa 1970 kilos, que bueno, es una cifra importante desde luego, que no es un coche ligero precisamente. Este coche tiene Race Start, es decir, la aceleración desde parado con la máxima aceleración posible. Para activar la función Race Start lo que tenemos que hacer es seleccionar el modo Sport Plus de la conducción, aquí lo tenemos, y después seleccionar el modo Sport del ESP. Después seleccionamos Drive, ahora ya lo tenemos, vamos a pisar freno a fondo, ahora acelerador a fondo y a ver si igualamos esos 4,6 segundos. ¡Vamos allá! 2,27 en el 0 a 60 y 4,5. 4,5 en el 0 a 100. Bueno, ya lo estáis viendo que es un coche que sigue en plena forma, a pesar de que esta unidad tiene
ya unos 120 y pico mil kilómetros, pero es un coche que sigue en plena forma. Vamos a hacer otra lanzada, a ver si superamos esos 4,5 segundos. Vamos a ver si en esta segunda lanzada encontramos mejor tracción y podemos superar esos 4,5 segundos, que aún así ya es mejor que los datos que ofrece Mercedes de serie, que es 4,6 segundos. Vamos a ver. Vamos allá. Ahí hemos perdido un poco de tracción. Aún así vamos mejor. 4,45. Vamos a ver si llegamos a 200 kilómetros por hora. Bueno, vamos a ir frenando. Hemos hecho el 0 a 200 en 14,45 segundos. Es más lento este coche, evidentemente, que el que el Mercedes AMG GT, que probamos hace poco también en este circuito. Pero bueno, 14,45 segundos en el 0 a 200. Bueno, ya estáis viendo que este es un coche extremadamente rápido. Sube de vueltas este V8 atmosférico. Bueno, esto no tiene nada que ver con un motor turboalimentado. Bueno, este SL63 AMG presenta muchos cambios con respecto al 55 AMG para ser dos coches de la misma generación. Este es un SL R230. Uno de los cambios de este coche que más me llama la atención con respecto al 55 AMG es que tenemos una caja de cambios completamente distinta. Aquí tenemos una caja de cambios de 7 relaciones y doble embrague bañado en aceite, mientras que antes en el 55 AMG teníamos una caja de cambios de 5 relaciones y convertidor de par. Os tengo que decir que esta caja es muchísimo más rápida que la de 5 relaciones. Fijaos. Los cambios son, bueno, no os voy a decir que como una caja de cambios actual puntera, la AMG Speed Shift actual del AMG GT es más rápida, pero bueno, esto es una caja de cambios que para ser un coche de 2008 es una caja de cambios muy competente y mejor evidentemente que la inmensa mayoría de cajas de cambio actuales en cuanto a velocidad del cambio. Os tengo que decir otra cosa, tenemos aquí estos 4 modos de conducción que ya os he enseñado. Bueno, pues en función del modo de conducción la velocidad del cambio varía. Fijaos, en el modo confort los cambios son bastante relajados, apenas tenemos tirones. Si subimos al modo Sport, tenemos un cambio que es un 20% más rápido. En el modo Sport Plus, un 40% más rápido. Y en el modo manual, en el que cambiamos con las levas, un 50% más rápido. Es decir, se reduce hasta un 50% el tiempo de cambio entre marcha y marcha del modo Confort al modo manual. Y os aseguro que se nota muchísimo. La caja de cambios, como os digo, es muy buena. Bueno, la característica principal de este motor es que al ser atmosférico podemos llegar a las 7000 revoluciones antes de cambiar a una marcha superior. Como os digo, es un motor que tiene una personalidad única muy diferente a cualquier motor. Esto es delicia para los oídos. Bueno. Como os digo, el permitirte llegar a las 7000 revoluciones hace que este coche sea distinto, que la conducción sea distinta. Evidentemente abajo no tenemos mucha potencia, tenemos que esperar a partir de las 3500, 4000 revoluciones, es cuando realmente entran estos 525 caballos y nos dicen: aquí estoy, aquí está el SL con motor V8 atmosférico y ahora te vas a divertir conduciendo. Ahora, evidentemente, este motor atmosférico tiene una contraprestación. El consumo medio homologado es de 13,9 litros y el real os aseguro que, bueno, aquí en conducción en circuito no está bajando de 33 litros y antes hemos circulado por autovía, nos podíamos quedar en el entorno de los 14 litros y medio con control de crucero. Desde luego que un motor atmosférico siempre va a ser un motor más gastón que un motor con turbo. Bueno, realmente no parece, fijaos cómo entra el coche en la curva, salimos acelerando a fondo. ¡Buah!
tiene muy buen agarre este SL. Realmente no parece que estemos conduciendo un coche de 1970 kilos, no lo parece, y aquí no tenemos ni eje trasero direccional como una MG GT actual, ni tenemos todo ese tipo de artilugios para hacer que un coche pesado parezca menos pesado. No, aquí tenemos un coche de 1970 kilos y que no los aparenta en circuito, es que no los aparenta, es bastante ágil. Aquí sí, bueno, evidentemente un 911, que es un coche claramente más ágil y que tiene un poco más de tracción a la salida de la curva por tener el motor colgado detrás, pero sinceramente me esperaba un coche menos ágil, menos divertido en circuito, y me está sorprendiendo este SL porque es un coche bastante ágil, tremendamente divertido en circuito y que además tiene una tracción muy buena a la salida de las curvas. Bueno, ¿y el coche cómo va de frenos y de dirección? Frenos, fijaos, ahora mismo vamos a 180, vamos a clavar el freno. Frenada bastante estable, apenas he tenido que corregir con el volante. Estos frenos de serie de 360 milímetros en el eje delantero y 6 pistones, pinzas de 6 pistones, bueno, son brutales. Existía la opción de frenos carbocerámicos, pero si encontráis una unidad, como os digo, con los frenos de serie, os va a sobrar. Y en cuanto a la dirección es, evidentemente, sobre todo en modo Sport Plus y en modo manual, es bastante directa. No terminamos de notar cuando estamos llegando al límite del agarre en el eje delantero, no termina de informarnos, no terminamos de notar en el aro del volante que estamos ya aliviando presión en el eje delantero porque vamos a perder tracción, pero bueno, sí que es bastante directa la dirección, poco informativa, pero bueno, una dirección evidentemente con un tarado deportivo como no podía ser de otra forma en este SL. Bueno amigos, pues esto es todo lo que os tenía que contar de este maravilloso SL, un coche que, bueno, me hizo enamorarme de la saga SL allá por la década del 2000. Este coche me tiene enamorado, ojalá algún día pueda comprarlo, pero eso sí, como os digo, un 63 que además es, con el paso de los años, bastante más fiable que un 55, que sí que, como os digo, he tenido también la oportunidad de probar, y aparte de que es un coche que no se nota ya tan moderno, este coche se nota mucho más moderno, sea por la caja de cambios, este coche se nota mucho más moderno que un 55 AMG, además el sonido también es brutal, mejor en este coche. En definitiva, como os digo, ya estaba enamorado de este SL63 y después de probarlo estoy todavía más enamorado, así que si me permitís voy a seguir disfrutando de unas cuantas vueltas más en el circuito con este coche. Por cierto, ¿preferís este SL63 AMG o un 911 de la generación 997, la que se vendía a la vez que este SL? Yo siempre había pensado que el 911, y lo sigo pensando porque es así, es un coche más ágil y que tiene un poco más de tracción a la salida de la curva que este SL, pero este coche es tremendamente divertido y el motor desde luego que no tiene rival. Un motor 6300 atmosférico, bueno, no tiene rival. Dejadme en los comentarios qué coche os compraríais vosotros. Yo ahora mismo tengo una duda muy razonable. Nada más, como siempre os digo, si tenéis alguna duda a la hora de comprar este o cualquier otro coche, no dudéis en poneros en contacto con nosotros a través de las redes sociales. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo.